¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se encuentran? Gracias a Dios tenemos la oportunidad una vez más de estar aquí reunidos para poder estudiar la palabra, ¿verdad? Juntos. Es una gran bendición el poder verles y verles conectados y saber que cada uno de ustedes dedica tiempo junto con nosotros para poder estudiar la palabra del Señor en un tiempo que yo creo se ha vuelto un buen hábito para todos nosotros, que cada semana podamos quizá alejarnos un poco de las distracciones de nuestro día tras día, aún a pesar con las limitaciones que tenemos por causa del COVID. Sin embargo, hacer a un lado todas esas actividades para poder sentarnos, tomar la palabra del Señor, ¿verdad? Y poder estudiar juntos. Y en el caso de nosotros, el día de hoy, continuar con nuestro estudio de la carta de Santiago, que la semana pasada empezábamos. Nuestro hermano Alex nos ayudaba a ver un panorama y poder entender un poco más acerca de cuál es la perspectiva de la carta. Y obviamente al ir avanzando veremos muchas cosas que van a ser de mucha utilidad para nosotros, recordando que el tema que estamos manejando en la carta de Santiago es las evidencias de la fe verdadera. Ahora, obviamente para la mayoría de todos los que están viendo ahorita se darán cuenta que el lugar donde me encuentro ahorita es diferente. No me encuentro en mi casa. De hecho, este es un programa que se grabó, está grabado, por causa de que el día de hoy, ¿verdad? Que es el día del estudio, el día miércoles, no estaré disponible para hacer la transmisión en vivo. Sin embargo, espero estar como parte de los comentarios también. Entonces, aún así podemos interactuar. Entonces, pues bienvenidos a todos y no olviden darle no solamente like, ¿verdad? Me gusta a este video, sino compartirlo para que tengamos esta oportunidad de poder llevar este mensaje y el estudio de este libro a más personas, muchas de las cuales pues son amistades nuestras, conocidos, familiares. Y pues bueno, el día de hoy estaremos considerando Santiago capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Simplemente Santiago 1, versículo 1. Y posteriormente ya estaremos viendo la carta de Santiago por bloques, que yo creo que va a ser bueno, ¿verdad? Si podemos subir al internet cuál es la estructura que estaremos manejando, en donde estaremos viendo estas evidencias de la fe verdadera a través del libro de Santiago. Pero el día de hoy empezaremos con Santiago capítulo 1, versículo 1. Vamos a orar y vamos a empezar nuestro estudio. Queremos agradecerte, Señor, porque al permitirnos estar aquí y ser parte de este tiempo especial para estudiar tu palabra, Señor, no solamente tú nos has dado la libertad de hacerlo, y por ti, Señor, en tu gracia, la disposición de aprender de ti. Padre, enséñanos, danos aquello que nos falta, ayúdanos a ver nuestra necesidad de ti y poder correr a ti, depender de ti, Señor, vivir en ti y para ti, Señor. Y que al seguir avanzando en nuestro estudio sobre la epístola de Santiago, podamos ver no solamente cuáles son las evidencias de una fe verdadera, sino también podamos caminar de manera que te honremos como hijos tuyos, pero también como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, ya con nuestras Biblias abiertas, yo sé que varios de ustedes con sus libretas, lo que necesitan para apuntar, subrayar, ¿verdad? Anotar. Santiago 1:1 dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ok, Santiago empieza, primero que nada, dando su nombre, ¿verdad? Era muy común en los escritos antiguos, como era en nuestro tiempo, cuando escribíamos cartas, ¿verdad? Aquellos que todavía nos acordamos cuando escribíamos cartas y que nos enseñaron cómo poner el remitente en el sobre, cómo poner el destinatario, obviamente cómo elaborar una carta de manera que tuviera un cierto orden, ¿verdad? Generalmente los saludos, la fecha, ¿verdad? Y al final de la carta siempre poníamos un abrazo, ¿verdad? Te quiere, te extraño, etcétera, y ponemos el nombre. Bueno, en los escritos del Nuevo Testamento encontramos que el nombre va siempre primero. Tal vez es por evitar que una persona dijera: yo ni siquiera sé de quién es esta carta, mejor no la leo. Pero generalmente se ponía el nombre primero. Eso lo podemos ver en los escritos de Pablo principalmente, cuando él dice Pablo, ¿verdad? Y menciona algunos aspectos de él. Pero en este caso también Santiago. Ya nuestro hermano Alex había mencionado la semana pasada de que hay varios Santiagos en la Biblia, ¿verdad? Existen varios Santiagos. Ahora, quizá no aparece el nombre Santiago como tal, pero aparece el nombre Jacobo, ¿verdad? Y por cuanto Santiago no se identifica más, ¿verdad? Como lo hiciera Pablo apóstol o algunos otros escritores de la Biblia, Santiago solamente se presenta como Santiago. Y es obvio que al escribir solamente identificándose por su nombre, era una persona conocida. Ahora, como mencioné, el nombre Santiago es una descomposición, ahorita voy a explicar por qué lo digo así,
del nombre Jacobo. Okay, a final de cuentas, Santiago viene o parte del nombre de Jacob o Jacobo en el Antiguo Testamento. Inclusive en el Nuevo Testamento encontramos varios personajes con el nombre Jacobo. Y uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver Santiago con Jacobo? Por cuanto no se parecen en nada los nombres, ¿verdad? Prácticamente el nombre Jacobo viene del hebreo Jacob, ¿verdad? Yaakov, que pues prácticamente se pronunciaba Jacob, ¿verdad? Suena igual, la primera que dije es con Y, ¿verdad? Yaakov, y la segunda es con una I, Jacob, ¿verdad? Jacob. Obviamente en el latín se pronuncia Jacobus, ¿verdad? Jacobus. Ahora, ya en el latín eclesiástico, el uso que se le daba al nombre Jacobus, obviamente no solamente iba el nombre, sino se le ponía el adjetivo santo, ¿verdad? San Jacobus o Sanctus Jacobus, ya ese era el latín, ¿verdad? San Jacobo, ¿verdad? Sanctus Jacobus. Pero obviamente se fue descomponiendo en el uso el nombre Sanctus Jacobus, y fue poco a poco tomando el nombre de Sant Iaco, ¿okay? De Jacobus, Sant Iaco o Sant Iage, ¿verdad? Para final de cuentas culminar, ¿verdad? En esta descomposición de San Jacobo, Sanctus Jacobus, Sant Iaco o Sant Iage. A final de cuentas el uso final fue Sant Iago, ¿verdad? Santiago, y obviamente el nombre que tenemos en el español es ese, ¿verdad? Santiago. Entonces, para aquellos que alguna vez se preguntaron, bueno, ¿cómo es que Santiago significa Jacobo? Si no hay relación, pues ahí está, toda una historia, ¿verdad? Acerca de cómo se fue descomponiendo el término Santiacus o San Jacobus, Sanctus Jacobus, a lo que el día de hoy tenemos como Santiago, ¿verdad? Obviamente en la Biblia hubo 3 Santiagos, ¿verdad? O 3 Jacobos en el Nuevo Testamento, porque aunque sabemos que hubo Jacobos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El más famoso de ellos, pues el padre de las 12 tribus, el padre obviamente Judá, Simeón, de todos ellos que fueron cabezas de las tribus de Israel. Encontramos 3 en el Nuevo Testamento, que obviamente Santiago es una carta del Nuevo Testamento. Pues encontramos al primero, que es Jacobo, hijo de Alfeo, que era uno de los apóstoles, de quien no sabemos nada más que el hecho que él era uno de los 12. Entonces, al no ser una persona que se menciona realmente en el Nuevo Testamento, sería la menos probable para que ella fuera, persona que fuera el autor de esta carta, en donde el escritor simplemente se identifica como Santiago, ¿ok? El segundo, pues obviamente es el hermano del apóstol Juan, ¿verdad? Recuerdan ustedes, los hijos del trueno, ¿verdad? Estos 2 hijos cuya madre le pidió a Jesús que un hijo se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Ustedes recordarán el evento. Y uno podría decir, bueno, ese podría ser el más adecuado. Vaya, si tenemos escritos de un apóstol, ¿verdad? Pedro, de Juan, obviamente de Pablo, pues este sería el más propio. Sin embargo, nos encontramos con la realidad de que él muere en un tiempo demasiado temprano en la iglesia como para poder haber sido el que escribió precisamente la carta de Santiago. De hecho, la muerte de el apóstol Jacobo, ¿verdad? Lo encontramos en Hechos capítulo 12, donde vemos que Herodes es quien lo mata, lo ejecuta. Entonces, obviamente queda descartado. Los 2 Jacobos, que eran apóstoles, quedan descartados. El tercer Jacobo, ¿verdad? Es Jacobo, el medio hermano del Señor, ¿ok? El medio hermano del Señor. Y lo interesante es que tan pronto vemos que Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol, muere en Hechos capítulo 12. En el mismo capítulo de Hechos encontramos precisamente a Jacobo presidiendo, dirigiendo y de alguna forma tomando decisiones en el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Y si usted es demasiado cuidadoso cuando lee Hechos 12, dirá, bueno, al principio del capítulo murió Jacobo, pero ahora estoy leyendo Hechos 12, 17 y me doy cuenta que ahí está otra vez Jacobo. Bueno, este Jacobo es el medio hermano del Señor. Ahora, tenemos que recordar que durante el ministerio del Señor Jesús, ninguno de sus hermanos realmente creyó en el Señor. De hecho, si me acompañan al Evangelio de Juan, en el capítulo 7, dentro de otros pasajes de los Evangelios donde encontramos precisamente que los hermanos del Señor no creían en Él, en Juan capítulo 7, versículos 2 al 5, leemos lo siguiente. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos,
y le dijeron sus hermanos, o sea, los hermanos de Jesús, medios hermanos, hijos de José y María, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego la Biblia dice, ¿por qué le decían sus hermanos esto? Uno diría, wow, sus hermanos están animando a Jesús a que vaya a otros lugares a predicar y a hacer señales porque, vaya, ellos creían. No, el versículo 5 de Juan 7 nos dice que le dijeron eso porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, los hermanos, los medios hermanos del Señor Jesús no creían en él. Sin embargo, cuando el Señor resucita, encontramos que hubo un cambio, una transformación, y especialmente en Primera de Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo habla de que el Señor Jesús resucita, y una de las pruebas de su resurrección es que el Señor Jesús se apareció a muchos, entre ellos a sus apóstoles, pero atención, en Primera de Corintios 15:7 dice lo siguiente: después apareció a Jacobo, y luego dice, después a todos los apóstoles. O sea, el apóstol Pablo está haciendo una distinción entre este Jacobo al que Jesús se aparece y una distinción a los otros apóstoles. Y sabemos que Jacobo, el Boanerge, ¿verdad? El hijo del trueno, hermano de Juan, era de los apóstoles. Entonces Pablo está haciendo una distinción entre el Jacobo que era parte de los apóstoles y este otro Jacobo, ¿verdad? Al cual se le aparece. Y de hecho, en Gálatas capítulo 1, ahora yo sé que estoy corriendo un poco en estos pasajes, varios de ustedes están apuntándolos y yo sé que ustedes ya conocen mi forma de ir rápido, ¿verdad? Y seguramente están apuntando, y si no, ya después pueden regresar el video o inclusive lo pueden hacer ahorita por cuanto no está precisamente en vivo. Pero en Gálatas 1, 18 y 19 dice el apóstol Pablo: pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Atención, Gálatas 1:19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, y obviamente están todos los otros pasajes del libro de los Hechos, donde vemos la dirección, el hecho de que Jacobo, el hermano del Señor, después de que Jacobo el apóstol muere, Jacobo el hermano del Señor preside dentro de la iglesia en Jerusalén. Entonces, al parecer, este Jacobo del que estamos hablando, el Jacobo de nuestro libro, Santiago, de nuestra epístola que estamos estudiando, fue el que participó en el concilio de Jerusalén en Hechos 15 y fue el que ayudó a definir los parámetros bajo los cuales los gentiles eran reconocidos como parte del pueblo de Dios. Prácticamente no era necesario que ellos se volvieran judíos para volverse cristianos. Y bueno, ustedes pueden leer de esto allá en Hechos capítulo 15, versículos 13 al 21. Ahora, lo que hay que recordar es que los cristianos salieron prácticamente huyendo de Jerusalén. Y cuando hablamos de los cristianos en este tiempo del que estamos mencionando aquí con Santiago, con Jacobo, es el hecho de que la iglesia primitiva en este tiempo, muy temprano, en sus inicios, estamos hablando 10 años, un poco quizá más o menos de 10 años, después de que nuestro Señor Jesús es crucificado y resucitado y asciende a la gloria del Padre, la iglesia era conformada principalmente, si no es que únicamente, por judíos. Es decir, todavía el evangelio no empezaba a salir como el Señor Jesucristo le mandó a sus discípulos: vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Por eso vemos esos cambios ahí en el libro de los Hechos, donde vemos este proceso que el evangelio va saliendo y se va expandiendo, ¿ok? Entonces prácticamente encontramos que Santiago se queda en Jerusalén, ¿verdad? Llega a ser el líder, el pastor, por así decirlo. Él no sale como los demás apóstoles a predicar fuera, sino se queda ahí. Y esto nos lleva a la segunda parte en nuestro estudio el día de hoy. La primera parte, en nuestro versículo 1, es el nombre, ¿verdad? Santiago, ¿verdad? Sanctus Jacobus, ¿verdad? O Santiago, como se le llegó a definir. El nombre es Santiago. Y por eliminación, sabemos que el Santiago más probable, y que realmente las pruebas apuntan más hacia esta realidad, es que este Santiago es el medio hermano del Señor. Si usted quiere apuntar algunos pasajes donde la Biblia enseña que María y José tuvieron más hijos después de Jesús, tenemos Lucas 2:7
y tenemos Marcos 6:3. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. En este momento no es un tema que vamos a tratar, ¿ok? La segunda cosa es el título, ¿ok? ¿Cómo se describe Santiago? Él es Santiago, pero no dice Santiago el medio hermano del Señor. Él dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿ok? Él se describe como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ese es el título, si queremos decir, por el cual el escritor debe y quiere ser reconocido. Como mencionamos, el hecho de que no mencione algo más, simplemente su nombre, da a entender que la iglesia conocía quién era este Santiago, y siendo que en este momento en que Santiago escribe, porque las evidencias apuntan a que Santiago fue la carta primera, el primer escrito, el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito, cuando los creyentes principalmente eran judíos, ¿verdad? Por eso no hay ninguna alusión en la carta a gentiles o a algunos de los retos con los que el apóstol Pablo se encontró en relación a los gentiles que podemos encontrar en Corintios, que podemos encontrar en Romanos, ¿verdad? Se enfoca a judíos. Es probable que la gente lo conocía, pero Santiago dice, si por algo me van a conocer, no es precisamente porque yo sea el pastor de Jerusalén o porque yo soy el medio hermano del Señor. Quiero que me conozcan por ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y quizá para la mayoría de ustedes ya sepan que el término que usa en este momento el apóstol Santiago para describirse como siervo es el griego doulos. Ahora, en la Biblia hay dos palabras que pueden traducirse como siervo. Una obviamente es doulos y la otra palabra es la palabra diáconos. Obviamente de donde viene la palabra diácono, ¿verdad? Que prácticamente es un servidor, ¿verdad? Una persona que sirve. Bueno, el término que se usa aquí es doulos. Santiago dice, yo soy doulos, el doulos de Dios, el doulos del Señor Jesucristo. Y uno que se describe como doulos, la traducción ¿cómo se diría? Más exacta del término, no debería ser precisamente siervo. La palabra por traducirse debería ser esclavo, porque describe más el peso de esta palabra. Una persona que es siervo puede aludir hasta cierto punto al hecho de alguien que sirve y que trabaja, pero como dicen por ahí, ¿verdad? A las 5 de la tarde llega la hora de salida, yo ya serví, ya trabajé, entonces me voy. El esclavo no tenía esa realidad, el doulos no tenía esa libertad, porque no era solamente un siervo, era un esclavo. Y había diferentes circunstancias en cómo una persona llegaba a ser esclavo. Uno era por haber sido comprado en el mercado de esclavos. La segunda razón es por haber sido capturado, ¿verdad? En una batalla simplemente te conquistan, ¿verdad? Y quedas capturado. O la tercera, haber nacido como esclavo dentro de la casa del amo. Ahora, es bien interesante hacer notar esta realidad de cómo alguien llega a ser esclavo, porque hermanos y amigos, las tres formas se aplican a nuestra condición espiritualmente hablando. Nosotros nos convertimos en esclavos de Cristo, en siervos de Cristo, por haber sido comprados, dice el apóstol Pablo en Corintios, hemos sido comprados por precio, ¿verdad? Por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Somos de Él, no somos nuestros, le pertenecemos a Él porque Él nos compró. Pero también le pertenecemos a Él porque Él nos capturó, si queremos usar esa terminología, ¿verdad? Él nos conquistó, Él vino a nuestra vida rebelde, Él vino a nuestra condición de rebeldía y de miseria espiritual, y Él simplemente nos atrapó, nos capturó, nos hizo cautivos, y por eso ahora somos de Él. Pero también somos esclavos del Señor por nacimiento. Nosotros hemos nacido en la familia de Dios, hemos sido adoptados y Dios nos ha dado nueva vida. Hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, de cualquier lado donde usted lo vea, usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, y mucha gente le gusta resaltar la realidad y el privilegio que tenemos al ser hijos de Dios, pero no se nos olvida que el ser hijos de Dios, el ser parte de la familia de Dios, también nos convierte en doulos. Somos doulos del Señor, somos sus esclavos. Por lo tanto, un esclavo no es dueño de sí mismo, ¿ok? Está sujeto a las órdenes y a la autoridad de alguien más, ¿ok? Por esa realidad, un doulos, un esclavo, pierde sus derechos y pierde sus privilegios, pierde su libertad, pierde su voluntad y podríamos decir hasta cierto punto, pierde su identidad. Lo que él es, lo es en relación a su amo. Es decir, hasta cierto punto, y aunque yo sé que todo eso que estamos hablando no es un banderazo verde
para la esclavitud, porque la esclavitud a final de cuentas, hablando de la esclavitud humana, la esclavitud que se ha dado a través de los siglos y que se da en muchas y diversas maneras el día de hoy, aún en nuestro contexto inmediato, ¿verdad? En donde una persona oprime a otra persona, obliga a otra persona a vivir en contra de su voluntad. Sabemos que lo que ha pasado con nosotros como creyentes, aun cuando estoy hablando de que nuestra voluntad queda sometida a la voluntad de otro, aun cuando estoy hablando de que perdemos nuestros derechos, perdemos nuestros privilegios, perdemos nuestra identidad, me refiero a la realidad de lo que ahora adquirimos en Cristo. Nuestra identidad ahora está en Cristo, lo que somos es por Cristo. Y por eso el apóstol Pablo, aquí en mis notas estoy brincando ahorita un poco de un lado para otro, ¿verdad? El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:1 nos dice lo siguiente: téngannos los hombres, que los hombres nos conozcan por ser siervos de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Es decir, si por algo la gente nos va a recordar, si por algo la gente nos va a identificar, que sea porque somos dulos, porque somos siervos. Nuestra identidad es la identidad de Cristo. Y lo que hacemos, lo que somos, es precisamente por lo que somos y hacemos en Cristo. Eso tiene mucho sentido, hermanos y amigos, con lo que Santiago va a tratar. Porque Santiago nos va a decir, las evidencias de la verdadera fe son estas. ¿Cómo reaccionas tú ante las pruebas? ¿Cómo reaccionas tú ante la tentación? ¿Cómo reaccionas tú ante personas que son diferentes a ti? ¿Cómo reaccionas tú cuando se trata de juzgar a otro? ¿Cómo reaccionas ante el chisme? ¿Cómo reaccionas cuando tu lengua te quiere desviar? ¿Cómo reaccionas? Es decir, esa es la evidencia. Lo que soy, lo soy por Cristo. Y voy a dar esa evidencia de la verdadera fe por mi identidad con Cristo. Entonces tiene mucho que ver. Entonces un siervo, un dulo, se convierte en una persona incondicional. No hay condiciones. Es alguien que está dispuesto a servir a su Señor, ¿verdad? Sin ninguna condición. Es una persona que depende, ¿verdad? De alguien y que está bajo la autoridad de ese alguien. Es un siervo, una persona que no se atreve a tomar decisiones propias en los asuntos de la vida, sino que constantemente el dulo se está viniendo a su Señor para buscar su voluntad, para buscar dirección, por cuanto él sabe que pertenece a su Señor, sabe que su vida no es suya y que la mejor forma de poder cumplir su vida como un siervo fiel, como un dulos fiel, es siguiendo la dirección del Señor. Y ese fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. El Señor Jesucristo nos decía: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Yo hago lo que mi Padre hace, lo que el Padre me ha enviado a hacer. Y ese es el ejemplo de nosotros. Ciertamente nuestro Señor Jesús se hizo siervo, es lo que dice la Escritura. Él vino a este mundo y Él se hizo un esclavo por causa de nosotros para poder salvarnos, y estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Entonces el dulos, al servir a su amo, ¿verdad? A cambio de esa absoluta obediencia y lealtad, el amo proveía lo que el siervo necesitara. Proveía el alimento, proveía la ropa, proveía un lugar en donde pudiera vivir, ¿verdad? Prácticamente es como si el amo dijera: yo cuidaré de todas tus necesidades físicas, tan solo quiero tu lealtad. Y es lo que prometió el Señor para nosotros. O sea, Dios se va a encargar de nuestras necesidades, de nuestras carencias. Él es fiel y ha sido fiel y siempre seguirá siendo fiel. Pero a veces nos enfocamos mucho a eso. Oh, es que Dios me va a dar y me va a dar, y yo declaro, y yo decreto, y yo reclamo, No, espérate. Tu labor es ser un siervo, un dulos. Esa es tu labor. No es tu voluntad, no es lo que tú quieres hacer. Ni siquiera hablando en el hecho de lo que quieres hacer para Dios. Tenemos que venir a nuestro Señor constantemente y decirle: Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida? ¿Qué decisión quieres que tú tome yo en esto, en aquello? Y obviamente su palabra será nuestra guía. Su Espíritu Santo dentro de nosotros, hablándonos y enseñándonos. Y podremos caminar cuando nosotros dependemos de Él. No somos nuestros. Y aun cuando tú piensas que puedes hacer las cosas que tú quieres para Dios, recuerda esto: somos dulos, somos esclavos. Nuestro Dios, nuestro Señor no se va a impresionar un día que vengamos y le digamos: Señor, yo hice todo esto para ti. Cuando el Señor te pregunte: bueno, ¿e hiciste lo que yo esperaba que hicieras? No importa cuánto tú hayas hecho para Dios, si tú no estás haciendo lo que Dios espera que tú hagas, entonces tú no eres un siervo fiel. En Mateo capítulo 25, ahorita viene a mi mente este pasaje, donde el Señor Jesucristo dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor lo puso sobre su casa,
para que les dé su alimento a tiempo. Ahora, noten la estructura de ese pasaje. Ese pasaje es para todo un sermón, ¿verdad? Lo he puesto buscando que sea un siervo fiel para que alimente a los míos. Es decir, hay una función específica. Luego el siguiente versículo, en Mateo 25, dice: bienaventurado el hombre, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor regrese, le halle haciendo así. Y yo no recuerdo si alguna vez yo escuché, hablando de este pasaje, la ilustración de qué pasaría si el amo regresara y le dijera: ok, Daniel, hiciste lo que yo te dejé. Y que yo quisiera empezar a decir: bueno, señor, fíjate que trabajamos tanto, pusimos nueva cerca a la granja, pintamos el granero, multiplicamos los caballos y las ovejas. Y el amo otra vez nos preguntara: ok, pero hiciste lo que yo te dije que hiciera. ¿De qué serviría que nosotros hubiéramos hecho tantas cosas en la obra del Señor cuando no hicimos lo que Él esperaba que hiciéramos? Y el día de hoy, en la realidad que vivimos aún dentro del cristianismo, donde queremos hacer cosas para Dios, no nos detenemos a preguntarle a Dios: Dios, ¿qué quieres que haga? Porque a final de cuentas, de lo que yo voy a dar cuentas es de eso que el Señor me ha mandado a hacer. Y bienaventurado aquel que cuando su Señor regrese le haya haciendo eso. Dios no se va a impresionar de tus talentos, de tus dones, de tus habilidades, de tus planes, porque Él vendrá a pedir cuentas de lo que Él esperaba que tú y yo hiciéramos. Tremendo, ¿no es cierto? El pensamiento acerca del dulos. Entonces, somos dulos del Señor, al igual que Santiago se identifica como el dulos del Señor, ¿verdad? Yo soy el siervo, Él nos compró, por lo tanto somos de su propiedad. De la misma manera, al identificarnos como siervos del Señor, con todo lo que implica ese título, reconocemos que hemos sido cautivados. Fíjense, Él nos compra, Él nos ha cautivado, y lo que mencionaba hace un rato también, hemos nacido como esclavos. Es decir, al nacer como hijos suyos, automáticamente nacimos como esclavos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, y ustedes después dediquen tiempo a investigar este pasaje, el apóstol Pablo dice que antes éramos esclavos del pecado, pero habiendo sido libertados del pecado, hemos venido a ser siervos de la justicia. Y luego el apóstol Pablo nos exhorta diciendo que no presentemos nuestros cuerpos a la iniquidad, que no reine el pecado en nosotros, sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Pero bueno, pasamos este punto. Entonces es Santiago, ya vimos cuál Santiago es, ¿verdad? Vemos que se identifica como un siervo y es como quiere que se le reconozca, que la gente me reconozca por siervo. Y aquí podemos ver un aspecto del carácter de Santiago. Porque él bien podría haber dicho: oh, yo soy Santiago y soy el pastor de Jerusalén, soy el obispo de Jerusalén. Oh, yo soy Santiago y soy el medio hermano del Señor. No, que me conozcan los hombres por ser un siervo. Y hermanos, aun cuando tenemos muchas veces la oportunidad de estudiar y sé que podemos ganar y obtener títulos en estudios, títulos en cuanto a nuestro trabajo, reconocimientos, ¿verdad? Si estudiamos una licenciatura, una maestría, un doctorado, el hecho de que, oh, el hermano tal, el doctor tal, y a final de cuentas, que por encima de todo ello la gente te conozca por ser un siervo. No importa cuánta preparación académica tengas, no importa cuánto Dios haya hecho o esté haciendo en y a través de tu vida. De verdad que tú puedas tener un currículum de vida enorme. Yo he estado aquí, yo he hecho esto, yo he ido allá. Que a final de cuentas, lo único que nos interesa es que nos conozcan por ser siervos. Y el día que se nos olvide que somos siervos del Señor, también se nos va a olvidar que somos siervos de la iglesia del Señor, ¿verdad? Este es un tema para otra ocasión. Pero bueno, ¿qué más vemos en nuestro versículo? Ok, mucho que vemos, se dan cuenta muchas cosas. Tercer cosa, ok, hemos visto el nombre, hemos visto el título. Tercer cosa, los destinatarios. Dice Santiago: a las 12 tribus que están en la dispersión. Él escribe a las 12 tribus. La palabra que usa aquí como dispersión es la palabra diáspora, ¿verdad? Esta palabra se refiere principalmente a estos judíos que habían salido de la región de Palestina y que se encontraban viviendo en diferentes partes del mundo. Ahora, este término empezó a acuñarse, empezó a usarse en el cautiverio babilónico, ¿verdad? El pueblo de Dios sacado de su tierra de origen y que ahora se encontraban en todas partes del mundo. A este pueblo que se encontraba disperso se le conocía como la diáspora, ¿verdad? La dispersión.
Ahora, si recordamos, Santiago está escribiendo en un tiempo en donde la iglesia es principalmente judía, si no es que exclusivamente, y no lo digo en un sentido elitista, sino el hecho que el evangelio aún no había salido hacia los gentiles. Entonces encontramos una iglesia cuyo pensamiento es judío, ¿verdad? Obviamente todo lo que tiene que ver con la sinagoga, todo lo que tiene que ver con lo que pasaba en el ambiente judío era parte de esto. Santiago escribe entonces a estos hermanos de la diáspora. Entonces uno podría pensar y decir, oiga hermano, entonces Santiago está escribiendo a hermanos judíos. Yo no soy judío y lo lamento por aquellos que se sienten judíos, ¿verdad? Y que, somos mesiánicos. Disculpen, usted no es mesiánico, usted es mexicano o del país que sea, la identidad suya es cristiano, ¿ok? Comprado por la sangre de Cristo. No somos hebreos, no lo somos. Pero ese fue solamente un comentario entre paréntesis. ¿Ok? ¿Cómo se aplica entonces lo que Santiago va a decir a nosotros, que no somos judíos? Bueno, en un sentido, nosotros somos parecidos a estos cristianos, estos primeros cristianos, porque al igual que ellos, no se encontraban de donde ellos eran, y no solamente era por causa de los cambios sociales y culturales que se habían dado antes del primer siglo, sino recordemos que los cristianos que creyeron primero, la primera iglesia allá en Jerusalén, en Hechos capítulo 2 y de ahí en los siguientes capítulos, terminan siendo perseguidos y todos tienen que salir. Y ahí es cuando el evangelio empieza a esparcirse y empieza a llegar a lo que el Señor Jesucristo les había dicho, que el evangelio llegue a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero fue por causa de la persecución. Ahora, hablando de estos creyentes judíos, quiero que piensen que para ellos esta situación no era algo fácil. Por un lado, ellos siendo judíos serían rechazados por los gentiles. Ahora, no solamente eran judíos cristianos. También ellos serían rechazados por su misma gente. Entonces, estos cristianos, por ser cristianos, van a padecer, van a sufrir. Y es la realidad en la que nos encontramos todos nosotros en esta realidad. Por un lado, nosotros somos creyentes que no estamos en nuestro lugar de origen, y no lo digo porque la mayoría de los que nos están escuchando estamos aquí en Estados Unidos y puedo decir, no hermano, mi lugar de origen es México, es Nicaragua, es El Salvador, es otro lugar, es Argentina. Ok, no, hermano, nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, no es la ciudadanía de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es nuestra identidad, nuestra lealtad está hacia esa realidad de la patria celestial a la que anhelamos nosotros algún día llegar. Por eso mismo, las palabras que el apóstol Pedro usa en primera de Pedro 2:11 se aplican muy claramente a nosotros, ¿verdad? Debemos andar como peregrinos y extranjeros, o mejor dicho, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Debemos vivir como lo dice Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, vivir como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, que vivieron en tiendas, que aunque Dios les había prometido una tierra, dice la Biblia, ellos no buscaban una tierra en este mundo, ellos buscaban la ciudad celestial. Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos porque ellos demostraron que su ciudadanía no era en este mundo. Alguien alguna vez decía que cuando tú veías a Abraham, a Isaac y a Jacob y tú los veías viviendo en tiendas, obviamente alguien que vive en tienda da a entender que está temporal. O sea, no es alguien fijo. Alguien que es fijo pone cimientos y construye y prácticamente edifica porque es permanente. Pero alguien que vive en tiendas, y es lo que dice el escritor de Hebreos, da a entender que su territorio no es este. Ahorita está aquí, pero mañana no va a estar. Por lo tanto, su vida debe demostrar precisamente eso. Yo no soy de este mundo. Por eso no echamos raíces en este mundo. Por eso las prioridades que tenemos no son las prioridades de este mundo. Pablo nos decía en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. No somos de este mundo. No nos enfocamos a las cosas de este mundo. Ahora vivimos en este mundo, nos relacionamos con las actividades de este mundo, pero al final de cuentas nuestra esperanza no está en lo que el mundo provee. No acumulamos riquezas en este mundo, como el Señor Jesucristo decía, donde la polilla y el orín corrompen. Nosotros lo que hacemos es atesorar o hacer tesoros en el cielo, invirtiendo en el banco celestial, porque sabemos que tarde o temprano pasaremos de este mundo. Pero el punto es este, cuando lo vemos a la luz de Santiago, ¿tu vida demuestra que eres un peregrino? ¿Tu vida demuestra que no eres de este mundo? ¿Realmente tu vida está dando evidencia de lo que es la verdadera fe? Porque Santiago está escribiendo a la iglesia de Cristo que no tiene su cimiento en esta tierra. A estos que estamos dispersados, a estos que estamos siendo expuestos
a las luchas propias de la vida, no solo por ser humanos, sino por ser cristianos. Santiago dice, a estos yo les escribo. Y lo que Santiago tiene que decir tiene mucho que ver para nosotros que vivimos como peregrinos extranjeros en una tierra que no es nuestra. Y repito, no estoy hablando de Estados Unidos. Puedes tú estar en México y aún así, bueno, si eres de México, ¿verdad? Aún así, como hijo de Dios, tú sabes que no es tu tierra, no es tu identidad. Tu identidad no es el partido político, tu identidad no es la cultura en la que naciste, tu identidad no es la nacionalidad, tu identidad es Cristo. Esa es tu principal identidad. Eres ciudadano de los reinos de los cielos. Y si te identificas como tal, entonces es evidente que tú demuestras que tu vida, tus intereses, tus prioridades no son de este mundo. ¿Por qué pasamos? Porque estamos de paso. Así como estos judíos del primer siglo, esta primera iglesia a la que Santiago le escribe, que son la diáspora, son la dispersión, que enfrentan dificultades por no estar en su territorio, lo mismo pasa con nosotros. No estamos en nuestro territorio, estamos dispersados. Y en el caso de la vida de la iglesia, literalmente, inclusive ahorita que me están escuchando, estamos dispersos. O sea, tenemos hermanos de Florida, tenemos hermanos de México, tenemos hermanos de Chile, tenemos hermanos de España, tenemos personas de Andorra, de todos los lugares. Pero nos identificamos por ser seguidores de Cristo. Esta carta va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir de esta forma que esta carta es escrita, es un mensaje para toda la iglesia, de todos los tiempos, en todos los lugares. Porque lo que vamos a ver en Santiago son que los problemas que enfrentaron estos primeros cristianos siguen siendo las cosas con que nosotros, los cristianos del siglo XXI, seguimos luchando. Desde el hecho de tener pruebas como tentaciones con el pecado. Problemas dentro de la iglesia como problemas dentro de nosotros mismos. Luchamos con la tentación, con la parcialidad, con la religiosidad, con los chismes, las murmuraciones, el orgullo, la carnalidad, la crítica, el placer por las cosas temporales del mundo. Seguimos luchando con el odio, con la falta de perseverancia. Y hermanos, lo que acabo de mencionar es lo que Santiago precisamente va a tratar en su carta al considerar las evidencias de la fe verdadera. De esto trata Santiago y se dirige al pueblo de Dios que está disperso por todo el mundo. ¿Ok? Entonces, primero, hemos visto el nombre, Santiago. Segundo, hemos visto su título, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Tercero, los destinatarios, ¿verdad? A la diáspora, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y por último, cuarto, el saludo. Santiago dice, salud. Esta palabra que usa Santiago, ¿verdad? Es el griego kairein, que básicamente está formado de la estructura que habla de regocijarse o estar contento, pero también se usaba en una de sus formas, en este caso la forma que tenemos nosotros, kairein, se usaba como un saludo. No se encuentra en muchos lugares en el Nuevo Testamento con este significado de saludos. Prácticamente es saludos, hermano, ¿verdad? Es eso, decir hola, prácticamente, pero el peso de la palabra conlleva más que simplemente decir saludos, sino es el hecho de desear la gracia de Dios sobre la persona, ya que también dentro de la estructura del original kairein, ¿verdad? Está la idea de carisma, ¿verdad? Caris, que tiene que ver con gracia, ¿verdad? También tiene que ver cara, la palabra en griego cara, que significa gozo. Entonces implica más que simplemente saludos, ¿verdad? Ay, les mando saludos. Sino es el hecho de desear, estar contento de poder tener esta oportunidad de escribir y por otro lado desear que la gracia de Dios sea manifestada a la vida de los creyentes. Y eso me hizo pensar a mí, ¿verdad? Cuando nosotros decimos simplemente saludos. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Realmente hay peso en esas palabras? ¿Verdad? Cuando yo recuerdo que en alguna ocasión un hermano, habiendo estado yo dando clases en el CEI en México por muchos años, yo recuerdo que un hermano de los alumnos externos tuvo un problema y no pudo asistir como por una semana. Y ya cuando por fin regresó a las clases, yo lo encontré en el pasillo y le dije, hermano, ¿cómo está? Lo extrañamos. ¿Cómo recuerdo, verdad? Este hermano me detuvo en seco y me dijo, a ver, hermano, ¿realmente me extrañó? ¿O lo dice nomás porque es la forma de decirlo? Yo estaba pensando y dije, wow, sí es cierto, ¿verdad? Realmente ni siquiera lo extrañé al brother, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera me di cuenta que no había venido.
pero somos dados a usar ese tipo de terminología, ¿verdad? Se le extrañó, ¿verdad? Estuvimos pensando en usted, cuando realmente ni siquiera es cierto, ¿no? Ni siquiera se acordó del hermano, ni oró por él. Entonces, inclusive en el poder decir saludos, hola, el poder preguntar cómo estás, aún en ello debe y puede expresarse un deseo real, ¿verdad? De amor, preocupación por una persona, pero también el deseo de que la gracia de Dios sea con esa persona. Es interesante, ¿verdad? Cómo aún en ello podemos expresar nuestra dependencia al Señor y también nuestro deseo de pues, ser de bendición a los hermanos, a las personas con las que nos relacionamos e interactuamos. Y que aún una pequeña frase como hola, el poder decir cómo estás, qué bueno verte, puede hacer la diferencia en el día de una persona. Y no estoy hablando aquí de pensamiento positivo ni de ser positivo en el hablar, sino estoy hablando realmente de edificarnos aún en un saludo. Ese es el peso que tiene Santiago. Santiago dice, hermanos, ¿qué tal? No, Santiago está diciendo, Kairein, ¿verdad? Me regocijo, estoy contento, saludos, que es la traducción que nosotros tenemos aquí en el español antiguo, salud, ¿verdad? Prácticamente está diciendo saludos. Entonces, con esto, yo creo que ya nos ha dado un poco de aliento para decir, wow, Santiago viene duro, ¿verdad? Y realmente, hermanos, viene duro. Los temas que Santiago estará tratando van a tratar con nuestra realidad del día de hoy. Y estoy seguro que nada de lo que estemos estudiando en Santiago va a ser algo que usted diga, sí, está bien. Cada una de las cosas que Santiago estará hablando nos va a recordar nuestra necesidad de depender del Señor. Y hermanos, como mencionamos, esta carta fue escrita en el siglo I. 2000 años después enfrentamos las mismas cosas como iglesia que esta iglesia estaba enfrentando. Tristemente, podríamos decir en un sentido, ¿verdad? Como iglesia no hemos aprendido nada, pero como individuos podemos aprender mucho acerca del uso de nuestra lengua, acerca de cómo reaccionar ante las pruebas, acerca de estar alertas ante la tentación, tener cuidado de no juzgar a los demás, y veremos qué significa eso de juzgar. Todo esto que Santiago trata, ¿verdad? Inclusive interceder por aquel que tropieza, todo ello trata. Entonces, déjenme terminar con lo siguiente que tengo aquí en mis apuntes. ¿Verdad? La iglesia primitiva también tenía problemas, como nosotros, tanto en sus vidas personales como iglesia. Y lo mismo que enfrentamos, tenemos problemas y luchas personales, pero también lo tenemos como iglesia. Tengo las siguientes preguntas. ¿Es diferente lo que encontramos aquí con lo que sucede en cualquier iglesia el día de hoy? ¿Acaso no tenemos personas en nuestra iglesia que sufren? ¿Acaso no hay personas que están jugando con la tentación a pecar? O mejor dicho, ya muchos están jugando con el pecado realmente. ¿Acaso no hay quien habla de una manera y vive de otra? ¿Hipocresía? ¿Acaso no la mundanalidad no es un problema serio en la vida del creyente y de la iglesia? ¿No hay aquellos en nuestras iglesias que no pueden controlar sus lenguas? Hermanos, amigos, Santiago se escribió hace 2000 años, pero los problemas de la iglesia siguen siendo los mismos hoy. Entonces, al empezar con nuestra carta y nuestro estudio de Santiago, yo espero que en oración busquemos diligentemente ver lo que Dios nos quiere enseñar y someter nuestra vida a la voluntad de nuestro Señor, por cuanto nosotros somos sus esclavos, somos sus dulos. Lo somos por haber sido comprados, lo somos por haber sido cautivados, lo somos por haber nacido en la familia de Dios, y por ello somos sus esclavos. Y Él es nuestro Señor. La próxima semana, primero Dios, con nuestro hermano Alejandro, estaremos estudiando sobre cómo la fe verdadera se manifiesta en las pruebas. Estaremos aprendiendo cómo es que la evidencia de la fe verdadera, cómo se ve la fe verdadera cuando pasa por pruebas. Es decir, cuando el creyente es probado, reacciona de una forma. Y nuestro pasaje en Santiago capítulo 1 nos va a decir cómo reacciona el verdadero creyente cuando la prueba viene. Porque eso sí, la prueba va a venir. Y lo que dice Santiago es eso. Gócense cuando vengan. No va a decir, si es que vienen, van a venir. Y estaremos aprendiendo mucho de Santiago capítulo 1. Y yo les animo, si ustedes quieren empezar a leer, ¿verdad? Santiago capítulo 1, de los versículos 2, déjenme decirles, al versículo 12. Será la sección que estaremos viendo el próximo miércoles. Mientras tanto, hermanos, Dios les bendiga. Recuerden, compartan nuestros estudios con sus amistades. Y Dios mediante, el próximo miércoles nos veremos en este medio para seguir estudiando juntos nuestra carta de Santiago, la carta de Santiago. Ok, vamos a orar para terminar.
Padre, gracias te damos porque tú nos has dado la gran bendición de poder tener tu palabra y la libertad para estudiarla, tu espíritu que ilumina nuestro corazón y nuestra mente. Y el día de hoy, al recordarnos que no somos nuestros, Señor, perdónanos porque tantas veces actuamos aún dentro de la vida cristiana como si nuestros planes fueran los que valieran, como si nuestros intentos por hacer algo para ti fueran importantes. ¿Cuánto más, Señor, hablar de cosas que ni siquiera te consideramos o que no tienen el propósito de darte gloria? Tenemos que venir constantemente a ti, Señor. Somos tus dulos, somos tus siervos. Y perdónanos por vivir vidas tan egoístas, vidas tan centradas en nosotros mismos y rebeldes en muchas ocasiones. Hemos sido comprados por precio, dice tu palabra. Tú has cautivado nuestro corazón, tú cautivaste nuestra vida. Tú nos hiciste nacer en tu familia, Señor. Y como lo decía Pablo, tomando las palabras de Pablo allá en Corintios, que los hombres nos conozcan por ser fieles administradores, fieles siervos. Que así seamos hallados, como se describía Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y síguenos ayudando a aprender de tu palabra mientras seguimos con nuestro estudio de Santiago. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, nuestro hermano Alejandro estará dirigiéndonos en este estudio, pero ahí estaré también aprendiendo junto con ustedes. Estaremos aprendiendo cómo el creyente reacciona ante las pruebas. Dios los bendiga, tengan buena semana y seguimos en contacto.